Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Cuando nos fuimos a la pausa, estaban analizando el ambiente político que prima en la República Dominicana, que de seguro se intensificará a medida que pasen las semanas y los meses, porque regularmente, tradicionalmente, en República Dominicana nunca o casi nunca se han cumplido los plazos para campaña electoral ni para activismo político. Regularmente siempre los partidos, los candidatos están en activismo para mantener esa vigencia en el electorado. Asegura algunos de la Fuerza del Pueblo que la Fuerza del Pueblo se ha convertido en una verdadera opción de poder y que Leonel Fernández, según ellos, podría volver al poder en el 2024. Estamos hablando de que en caso de que eso se produjese, Leonel Fernández fue presidente 12 años, sería presidente por 16 años, si no hay un corridito también de bateo y corrido, que es lo tradicional. Pero para eso hay un buen tramo que hay que caminar y hay que tener pendientes los niveles de popularidad del presidente Luis Abinader y la fortaleza de su Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver esta historia que dice Rubén Maldonado, que se prepara un frente opositor encabezado por la Fuerza del Pueblo. Desde hace un buen tiempo se gesta que el expresidente Leonel Fernández encabece un gran frente opositor que incluiría al Partido de la Liberación Dominicana y al Partido Revolucionario Dominicano. Rubén Maldonado, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, entrevistado en Diálogo Urgente, entiende que ese frente debe ser encabezado por el expresidente. No es un proyecto de ahora, de hoy, pero es evidente que es un proyecto de futuro. Y sería iluso no pensar que nosotros como fuerza política estamos trabajando para que los caminos puedan despejarse y ese gran frente opositor que abarque todas las fuerzas políticas que hoy estamos en la oposición, naturalmente incluyendo también al Partido de Liberación Dominicana, pues logremos un gran acuerdo que propicie sacar del gobierno el Partido Revolucionario Moderno. Maldonado sostuvo que la crisis económica y la carestía de los precios hacen imposible vivir en República Dominicana. El gobierno de la comida, el gobierno que combate la inflación, el gobierno que saca el monstruo de los supermercados y el terror de los supermercados, como ustedes planteaban ahorita. De otro lado, Rubén Maldonado adelantó que grandes figuras del PLD serán juramentadas en los próximos días en la Fuerza del Pueblo. Nino Germán Pérez, EN Televisión. Bueno, ahí estaba Rubén Maldonado, quien fue presidente de la Cámara de Diputados y tiene una posición de mando en la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández. Hay que esperar ese vaticinio de que grandes figuras del Partido de la Liberación Dominicana pasarán a formar fila en la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, también siguiendo con el tema político, ofreció una conferencia de prensa donde mostró su oposición a la ley que busca implantar o establecer el arancel cero. Según el Partido de la Liberación Dominicana, en una conferencia de prensa encabezada por su secretario general, Charlie Mariotti, realmente asegura que se opondrán a cualquier proyecto de ley en ese sentido, porque según el PLD, eso es un golpe mortal a los productores nacionales. Dice el PLD que su rechazo al proyecto de ley que busca eliminar los aranceles a las importaciones de alimentos, por lo que anunció que esa organización política no apoyará ningún proyecto que perjudique a los productores
la industria nacional. Dice el PLD, manifestó que esa organización política defenderá la conquista del pueblo dominicano ofreciendo soluciones. Ese es un tema que va a generar mucha controversia. Lógicamente, algunos sectores, especialmente empresariales, se han expresado en ese sentido. Realmente eso hay que coger de aquí y de allí, porque sí es cierto que no se puede desamparar a los productores nacionales. No es menos cierto que el pueblo dominicano, los más pobres, no tienen por qué pagar precios altísimos por productos de primera necesidad cuando le puede llegar más barato. Es un tema de madurez, es un tema de discutirlo con la cabeza fría, de sentarse los propios productores nacionales, de sentarse el gobierno para analizar la situación, porque si es cierto que hay una situación internacional que ha provocado aumento en los precios que no son responsabilidad propia del gobierno de turno, la verdad es que al pueblo no le importa eso y el pueblo lo que quiere es comida barata y buenos servicios. Por eso, la decisión del gobierno de poner tasa cero mientras se esté en este ciclo de crisis económica, producto primero de la resaca de la pandemia del COVID, que esa resaca económica todavía no ha pasado en su totalidad y que se agrava ahora por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, especialmente con lo que tiene que ver con los commodities, con lo que tiene que ver con los combustibles y otras materias primas que se usan mucho en la elaboración de productos de alto consumo en la República Dominicana. Domínguez Brito, quien aspira también a alcanzar la nominación del Partido de la Liberación Dominicana para echar el pleito y buscar la forma de que el otrora gobernante partido vuelva a ser el huésped del Palacio Nacional, asegura que en la consulta que realiza el PLD todo es transparente y no hay ninguna trampa. Por lo menos 6 dirigentes del PLD aspiran a ser candidato presidencial, entre ellos Margarita Cedeño, y se dice que ya ella habría sido señalado como la preferida de la cúpula morada. Francisco Domínguez Brito, quien también aspira a la nominación presidencial, aseguró hoy mismo que la consulta de octubre será respetada. Nosotros confiamos plenamente en esa comisión. Igual se van a establecer las comisiones provinciales, municipales y aún de recintos y se hará de mutuo acuerdo. Igual te puedo decir que hay una voluntad de respetar. Y el presidente Medina, hay garantía de que no meta la mano. Está jugando a ser árbitro, a fortalecer el partido y así lo están haciendo otros dirigentes muy tradicionales. Francisco Javier García, Monchi Fadul, muchos dirigentes tradicionales que también están trabajando en este momento por el fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Domínguez Brito acusó al gobierno a llevar a la desaparición a los productores nacionales al establecer arancel cero para las importaciones. Y pudiéramos estar de acuerdo con algún tipo de productos, pero tal vez otros pudiera ser peor el remedio que la enfermedad. Si tú agotas o destruyes el sistema productivo nacional, agropecuario, probablemente la autonomía o la sostenibilidad alimentaria de la República Dominicana puede desaparecer. Actualmente más del 80% de lo que consumimos como alimentos es producido en la República Dominicana. Domínguez Brito precisó que el Partido de la Liberación Dominicana continuará siendo una oposición constructiva. Nino Germán Pérez, EN Televisión. Bueno, un anuncio realmente importante y ojalá la madurez en el PLD se imponga y la lucha de grupo no trascienda. Eso que dicen, son varios los aspirantes, que el PLD pueda escoger su mejor ficha para ponerla en juego en ese ajedrez electoral cuando vengan las elecciones presidenciales. Cada uno
de esos candidatos tiene su fortaleza y sus debilidades, y el que se escoja realmente debe contar con el total respaldo de los demás aspirantes, y todos los dirigentes altos del PLD deben cerrar fila en torno a ese candidato para poder desempeñar un papel importante en las elecciones, unas elecciones que de verdad yo pienso que serán intensas, porque hay 3 fuerzas políticas. Está indudablemente a la cabeza, estaría a la cabeza Luis Abinader y el PRM, y eso lo demuestran algunas encuestas que han sido publicadas, seguido del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, lo que significa que la lucha será entre 3 fuerzas políticas, por lo que alcanzar el 50% más 1 será una proeza de cualquiera de los 3 si lo lograra. Yo soy de lo que entiende que si la situación se mantiene en el panorama actual, tendrá que haber una alianza entre los 2, lo que quede en primer lugar, y el tercero, que sería la carta de triunfo de cualquiera de los 2. Claro, estableciendo cuál sería la diferencia entre uno y otro. Todavía es muy temprano, no me gusta vaticinar a largo plazo, porque la velocidad de la actividad política, de cómo se mueve la sociedad, ha cambiado y es muy rápido. Tú hacer proyecciones para 2 años es mucho, pero el cuadro político, el que se respira hoy, es que difícilmente cualquiera de los 3 partidos mayoritarios llegue solo a alcanzar el 50 más 1% de los votos, por lo que las alianzas serán fundamentales, entiéndase, con esos partidos que la misma gente critica, que algunos lo califican de bisagra, que son gente que tiene su colmadito para vivir de eso, pero eso podría ser la tabla de salvación de uno de los partidos en caso de que el pueblo se vuelque en favor de ello. Eso pasó con Luis Abinader. Es decir, Luis Abinader ganó abrumadoramente, la diferencia fue mucha, de más de un 10% porcentual, pero para alcanzar el 50 más 1%, es decir, pero él sacó un 52%, fue con el apoyo de esos partidos minoritarios, lo que te dice a ti también que los bonos de esos pequeños partidos que alguna gente cuestiona y que creen que hacen alianza por beneficio propio, los bonos se ponen mucho más altos. Así que todo el mundo sabe qué hay detrás de cada una de esas alianzas. Vamos a pasar al tema educativo, porque el pacto educativo se ha retomado en momentos en que la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación no tienen la mejor relación. Recuerde que hubo un tiempo en que las relaciones eran más o menos armónicas, negociaban, pero la relación entre el actual ministro de Educación y la cúpula de la ADP no son las mejores en estos momentos. Vamos a ver esta historia de Rosalba Escalante. Al encabezar el encuentro realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader expresó que a la fecha se pudo haber avanzado más en materia de calidad educativa. Sin embargo, señaló que no es momento de buscar culpables, sino las razones y las soluciones, al tiempo de manifestar que no es posible la sostenibilidad económica con una educación de mala calidad. Debimos haber avanzado más. ¿Cuál es la razón? Bueno, vamos a buscarla, pero vamos a corregirla y hacerlo con un sentido patriótico
donde seamos racionales y sensatos. Nunca va a estar de lado la política, pero sí tenemos nosotros que discutirla como debemos hacerlo en estas discusiones, con firmeza de las posiciones que tiene cada quien. En la 13ª Asamblea Plenaria del Pacto por la Reforma Educativa fueron presentados informes situacionales de la educación en los niveles universitario, preuniversitario y técnico profesional que arrojaron que 400.081 estudiantes estaban fuera de las aulas para el año 2019. El total de la población general al 2018 era de 2 millones, hablamos de personas en edad de escolar o que no han concluido sus estudios, era de 2.891.856. La matrícula en ese momento de 2.484.764. En el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 se establece: la educación es el medio más idóneo para la cohesión social de la República Dominicana y que las políticas educativas deben constituirse en políticas del Estado que contribuyan con la calidad, la pertinencia y la equidad. Con los informes presentados este miércoles a los actores del sistema educativo se busca instaurar un sistema de evaluación que garantice la modernización del sistema nacional y adecuar el financiamiento de recursos para la misma. La reforma de la calidad educativa tiene su espacio institucional en la Asamblea Plenaria del Pacto Educativo, conjuntamente con la Comisión de Veeduría Social del Pacto Nacional para la Reforma Educativa firmado el 1 de abril del 2014 e incorpora ahora a los representantes de los partidos políticos del plenario del diálogo. Rosalba Escalante, EN Televisión. Importante reunión, pero creo que hay que ser más eficiente. Ya no se puede hablar de que no hay dinero para educación porque se le otorga el 4% del Producto Interno Bruto. Miren ese dato de 400.000 estudiantes están fuera del aula. Lo que decía el profesor Franklin realmente es así. La única forma de un país avanzar es educándose. La única forma de romper ese fatídico círculo de la pobreza extrema es la educación. La única forma de que haya una sociedad más igualitaria, más equitativa, más justa, es con educación. Un pueblo educado es un pueblo realmente que avanza. Pero hay que llevar todo eso a la realidad, porque si usted se fija, en los últimos exámenes que han hecho a los profesores, ya que el 4% está ahí hace rato, la mitad se quemó. Muchos estudiantes no van a la escuela por condiciones diversas. Así que creo que hay que mejorar o insistir en que mejore la educación en términos general, pero especialmente la educación pública, porque eso forzaría al sector privado. En la década que yo estudié, el 90% de los jóvenes estudiábamos en escuelas públicas con un nivel extraordinario y había apenas 1 o 2 universidades privadas y la mayoría, lo que no teníamos recursos para pagar esas universidades privadas, estudiamos en la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay que seguir en ese esfuerzo y despolitizar todo ese proceso. A ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Será hasta mañana cuando volveremos a estar nuevamente aquí en Primer Plano.